¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches. No sé a qué hora lo estarán viendo cada uno o una de ustedes. Hoy vamos a ver la segunda parte de la introducción a Python, que básicamente es la parte de funciones y procedimientos. Así que bueno, empezamos un poco con eso, así podemos seguir con la parte práctica. Bien. Muchas veces lo que ocurre es que hay partes de un programa que vamos escribiendo que se repiten, ¿no? No solo eso, es que se repitan algunas regiones, sino que por otra parte es una buena práctica de programación y es prolijo comenzar a separar estas partes para crear funciones o procedimientos. O sea, empezar a crear bloques de código que resuelven tareas específicas. Un poco hablamos de esto el otro día en la parte práctica con los chicos del curso de la noche, y hablamos un poco de, bueno, qué hacemos si nos quedan condiciones adentro de otras condiciones, o nos quedan ciclos anidados adentro de otros ciclos. Digamos, empezar a pensar en situaciones en las cuales uno o una se encuentra con que tiene que empezar a modularizar el código. Modularizar me refiero a separar una parte del código para escribir una función o un procedimiento. En general, a estos bloques de código, ya sean funciones o procedimientos, se dice que se los llama, como está anotado acá, que se los llama desde el programa principal, y de alguna manera se tienen que comunicar con el programa principal. La comunicación de los procedimientos y las funciones con el programa principal se realiza como entrada del procedimiento de la función, serían los parámetros, o sea, lista de valores de entrada que va a recibir ese procedimiento o función. Y por otro lado, el procedimiento o función lo que hará es retornarle algo como salida al programa principal. Así que un poco vamos a hablar de eso, de cómo definir los procedimientos y las funciones en general, y después en el caso particular de Python. Bueno, lo primero que tenemos que ver es cómo hacer para definir la función. Básicamente, para definir la función necesitamos tres cosas. Un nombre para identificarla. Es bueno que las funciones tengan un nombre que sea bastante específico y que, si se quiere, uno o una vea el nombre de la función y ya se dé una idea, o más que una idea, sepa claramente lo que hace la función. Con esto voy a que no usen nombres generales o genéricos para las funciones, sino que pónganle nombres específicos. Luego del nombre, la lista de parámetros de entrada o de valores de entrada, y por último las cuál es la salida. Bien, obviamente en el medio están todas las acciones que realice la función o el procedimiento. Pero las tres cosas principales a definir son el nombre que identifique la función o procedimiento, la lista de parámetros de entrada y qué es lo que vamos a retornar, o sea, cuál es la salida de la función. Por otro lado está la invocación o llamado de la función o el procedimiento desde el programa principal. Básicamente, cómo se hace la invocación es utilizando el nombre que le acabamos de dar a la función y pasándole entre paréntesis los valores de los parámetros de entrada, que pueden ser o valores numéricos o texto o lo que sea, o variables que contengan esos valores. Bien. En general debe coincidir en cantidad y con el tipo, en cantidad y en el tipo de variable que fue definida en la parte de definición de la función. Bien, acá tienen un ejemplo. Por ejemplo, esta es una función que se llama potencia y calcula la potencia del número x elevado a la n. Ven que como entrada tiene los valores de x y de n y va a retornar el valor de la potencia. Bien. Bien. Una cosa importante a la hora de hablar de funciones o de procedimientos es el ámbito. Bueno, no les dije hasta ahora, pero ¿cuál es la diferencia entre función y procedimiento? En general, las funciones retornan cosas, es decir, devuelven un resultado, y los procedimientos no. Los procedimientos lo que hacen es
Los procedimientos servirían más para separar el código en bloques y no que resuelve alguna cosa pero no retorna nada, mientras que las funciones sí retornan un valor como resultado. Igual es solamente una cuestión de nomenclatura. Bien, bueno, volviendo a esto que estábamos hablando, algo a tener en cuenta importante al momento de modularizar el código es pensar el ámbito de las variables, o en inglés sería el scope de las variables. En general, la ejecución de una función no debe afectar al resto del programa, porque todas las cosas o variables que se declaren adentro de una función son variables locales que solo existen dentro del ámbito de la función. Bien, dentro de estas están incluidas las variables que nosotros usamos como parámetro de entrada. Es decir, cuando nosotros definimos la función, vamos a poner como parámetro de entrada una lista de variables. Esas variables solo van a existir dentro de la función, ¿bien? Porque son variables locales en ese ámbito. Esto permite que se puedan compartir nombres. Por ejemplo, en el programa principal yo puedo tener una variable que se llame variable 1 y luego puedo tener en cualquier función, de hecho en varias funciones al mismo tiempo también, puedo tener muchas variables que se llamen de la misma manera, variable 1. Y no quiere decir que esas variables entren en conflicto entre sí. Bien, esas variables son distintas, son posiciones de memoria distintas, y porque todas son locales a las funciones. Bien, eso también viene aparejado a que las variables que existen solo dentro de las funciones no son accesibles desde fuera de las funciones. O sea, desde el programa principal o desde otra función u otro procedimiento no puedo acceder a los valores de las variables que existen solo dentro de la función. Entonces, un poco el ámbito de la variable es la parte del programa donde la variable se conoce como tal, o sea, donde la variable existe como tal, ¿sí? Pensando entonces en el ámbito de las variables, una cosa importante es de la manera en la cual vamos a pasar los parámetros. Acuérdense que los parámetros son los argumentos o las entradas desde el programa principal a la función o al procedimiento. Y por otro lado está la salida, que es el resultado de la función, que sale de la función, que se retorna de la función hacia el programa principal. Hay dos maneras de pasar los parámetros. Una es el paso por valor y otro es el paso por referencia. Vamos a hablar un poco de esos dos tipos de pasos de parámetros. En el caso del paso por valor, la función solo recibe el valor de la variable. O sea, si cuando yo invoque a la función, en este caso, por ejemplo, venga acá hay un llamado a la función o procedimiento que se llama procedimiento 1. Y las variables de entrada son A. Venga acá abajo, perdón, está la definición del procedimiento. El nombre del procedimiento y las variables de entrada, los parámetros de entrada. Y este de acá arriba es un llamado a ese procedimiento. Entonces ven que la variable A, en este caso que contiene el número 5, va a ingresar dentro del procedimiento con el nombre de X. El número 18 va a ingresar en el procedimiento con la variable Y. Y este número y esta cuenta de acá, ven que B vale 7, esta cuenta de acá da 25, o sea que en el procedimiento la variable Z va a contener 25, en este llamado en particular. Bien, entonces lo que va a ocurrir en el caso del paso por valor es que esta variable A se le pasa por valor al procedimiento. Si esta variable X, que es la que tomó el valor de la variable A, dentro del procedimiento se modifica su valor, esa modificación no se va a trasladar afuera de la función. O sea, dentro de este procedimiento la variable X acá, que tomó el valor de la variable A, puede sufrir todas las modificaciones que quiera, que cuando el procedimiento termine y aparezcamos en el programa principal, en la línea de acá abajo, después de volver de este procedimiento, la variable A va a seguir valiendo 5. Esa es la definición del paso por valor. O sea, las variables solo se pasa el valor de la variable y cualquier modificación que ocurra dentro de la función o del procedimiento no se va a mantener por fuera de esa función. Bien. En el caso del paso por valor, todos los parámetros son solo parámetros de entrada.
Y la salida sí o sí tiene que ser por medio de el procedimiento, en este caso la función, para devolver algo como salida tiene que retornarlo, ¿bien? O sea, usar un return para sacar un valor hacia afuera, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque si yo dentro de la función modifico esta variable, cuando salgo, la variable no se va a ver modificada, sino que va a mantener el valor que ya traía. O sea que yo no puedo usar estas variables como salida, solo las puedo usar como entrada. ¿Bien? Otro tipo de paso de parámetros es el paso por referencia. En el caso de paso por referencia, en lugar de pasar solo los valores de las variables como parámetros, se pasan referencias a los valores de la variable. Lo que ocurre en este caso es que modificaciones en las variables dentro del procedimiento o la función sí van a afectar a la variable por fuera del procedimiento. ¿Bien? Y esto me permite usar a los parámetros estos como si fueran de entrada y salida, no solo como parámetros de entrada, como el caso del paso por valor, perdón. Porque acá yo puedo usar esta variable a, que trae, por ejemplo en este caso, tiene el valor 5, y dentro del procedimiento modificar a la variable x, que es la que toma ese valor, ven por el orden de los parámetros en el procedimiento o la función. Si yo modifico esta variable x, de la cual estoy pasando la referencia, cuando termine este procedimiento, esta variable a se va a ver modificada. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso, y eso pasa porque las direcciones o posiciones de memoria son las mismas. ¿Bien? Por ejemplo, acá vemos dos ejemplos de paso por parámetros. El ejemplo de la izquierda, estamos pasando parámetros por valor, y en el ejemplo de la derecha estamos pasando parámetros por referencia. La idea es, ven que el procedimiento es exactamente el mismo. En el procedimiento recibe como parámetro de entrada tres variables, x, y z, y lo que hace es sumarle 1 a x, y en z realiza la suma de x más y. Bien, entonces, así como estamos de este lado que pasamos los valores, ven que a vale 3, b vale 5 y c vale 17. Vamos a llamar al procedimiento sub con esos valores de a, b y c, y cuando salgamos de acá, cuando salgamos y escribamos los valores de a, b y c, en este caso no se van a ver modificados. A va a seguir valiendo 3, b va a seguir valiendo 5 y c va a seguir valiendo 17, en este caso de acá. Ahora, si vemos en el caso del paso por referencia, los valores de las variables son los mismos, iniciales, el procedimiento es exactamente el mismo, lo que pasa como acciones en el procedimiento son los mismos, la única diferencia es que el paso de parámetros es por referencia. Entonces en este caso lo que va a pasar es que después de ejecutar el procedimiento, la variable a ahora va a valer 4. Este valor más 1, porque ven que acá a x le sumamos 1. La variable b va a quedar igual, porque acá la variable y no se modifica, y la variable c, que valía 17, ahora va a pasar a valer 4 más 5, 9. ¿Bien? Porque acá x valía 3, más 1, 4, y acá sería 4 más el valor de y, que y es b, y b valía 5, o sea que es 4 más 5, 9, y z va a ser 9, pero z es la variable z en el procedimiento, dentro del procedimiento, es la variable c, es el parámetro acá que le pasamos con la variable c. Entonces acá cuando escribamos c va a valer 9. ¿Bien? Bueno, una vez que ya vimos cómo definir funciones en general, cómo llamarlas o cómo invocarlas, y un poco del ámbito de las variables y los tipos de paso de parámetros, vamos a ver cómo hacemos esto en Python. Bueno, en Python hay un par de cosas a tener en cuenta, que es que en el caso de tipos de datos primitivos solo se pueden pasar por valor, o sea, booleanos, enteros, floats, distintos tipos de enteros, y cadenas de caracteres solo se pueden pasar por valor, o sea, no se pueden pasar por referencia. Cuando definimos los tipos, como no se definen tipos, no hay que definir cuál es el tipo de salida, no se definen de qué tipo son los parámetros de entrada tampoco, y se le pueden poner valores por default o por defecto, porque así se pueden cambiar el orden de los parámetros. Ahora vamos a ver eso con ejemplos. O sea, los tipos de datos primitivos básicamente solo se pueden pasar por valor, no se pueden pasar por referencia. Cualquier otro tipo de dato más complejo que vamos a ver más adelante en la materia, sí se pueden pasar por referencia. No sé, un ejemplo, una lista se pasa solo por referencia.
No se puede pasar por valor. Pero los tipos de datos primitivos solo se pasan por valor. ¿Bien? Bien. Un ejemplo de cómo se define y cómo se declara una función en Python es así. Def, que es una palabra reservada, espacio, el nombre de la función y entre paréntesis la lista de parámetros. Recuerden que acá esta lista de parámetros no hay que ponerla al tipo. Después 2 puntos, todas las acciones que querramos desarrollar en la función y un retorno que es lo que vamos a devolver al programa principal, o sea, va a ser la salida de esta función o procedimiento. Bien, recuerden que puede no tener ninguna salida, ¿sí? No hace falta que lo tenga. Bien, y acá, por ejemplo, una implementación de cómo haríamos la suma de dos números enteros. De distintas maneras, y acá un poco abajo las distintas formas de invocarla a esa función. La forma más simple sería esta. Definimos la función suma, que recibe dos variables como entrada. Creamos una variable nueva en la cual cargamos la suma de las dos valores de entrada y retornamos esa variable de salida. Bien. Otra opción, como les dije recién, es que se pueden usar parámetros por defecto, valores por defecto de los parámetros de entrada. ¿Cómo se hace eso? De esta manera de acá. En la definición, en la declaración de la función, se pone nombre de variable igual al valor que queremos que tenga por defecto. ¿Bien? Porque, si, por ejemplo, en esta manera de declarar la función de acá, el valor que cuando llamemos a la función, como es el caso de esta línea de acá, cuando llamamos a la función, este valor 5 va a ir a parar a la variable x y este valor 4 va a ir a parar a la variable y. Es decir, el orden de los parámetros de acá es el mismo, debe ser el mismo orden de los parámetros de entrada de la función. ¿Bien? Si yo quiero modificar ese orden y pasarlos al revés o uno no pasarlo, lo que tengo que hacer es usar los parámetros por defecto, los valores por defecto de los parámetros. En este caso, de nuevo, acá le pusimos 0 como valor por defecto, a la variable x, a la variable y no le pusimos nada como valor por defecto. Hacemos la suma, lo guardamos en la variable de salida y retornamos a la variable de salida. ¿Cómo usamos esto? ¿Cómo lo invocamos en el programa principal? Como se ve acá abajo. En este caso, hacemos la suma de 5 y 4 y ese resultado lo guardamos en la variable n. O sea que después de ejecutar esta línea, la variable n va a contener el número 9, que es este retorno. ¿Bien? Otra manera de llamarla, que es igual a la anterior, es hacer esto de acá. Poner el nombre de la variable, pero este nombre es el nombre que tiene en la definición de la función. ¿Bien? Ven de acá. Entonces, es como poner explícitamente qué valor quiero que vaya a cada parámetro de la función. Entonces pongo nombre de parámetro, o sea, nombre de esta variable, igual al valor que quiero en la función, coma, nombre de parámetro igual al valor que quiero en la función. ¿Y esto qué me permite? Si yo la función la llamo de esta manera, me permite cambiar el orden de los parámetros. ¿Bien? En este caso no puedo cambiar el orden. La variable que pongo, el número que pongo primero va a parar a x y el que pongo segundo va a parar a y. Pero si yo quiero cambiar el orden, puedo hacer esto de acá. ¿Bien? Bueno, y otra manera es llamarla usando variables. Entonces yo cargo el valor 5 en la variable x, el valor 4 en la variable y, y acá llamo a la función usando los contenidos de las variables. Ven que acá, por ejemplo, esto está permitido hacerlo. Estas variables x e y son distintas a estas variables x e y de dentro de la función. Recuerden que esto tiene que ver con el ámbito de existencia de las variables. ¿Bien? Por eso se pueden llamar igual. Bueno, con esto estamos con el tema de funciones y declaración de cómo declarar y usar funciones. El tema de parámetros por defecto, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Así que vamos a pasar al ejemplo. ¿Bien? Estuvimos trabajando con la función suma, así que podemos declarar esa función que calcula la suma de dos números enteros y vamos a probar distintas formas de llamarla en función de si ponemos parámetros por defecto o no ponemos y demás. Vamos a declarar la función así. Def suma con dos parámetros de entrada. X, que le vamos a poner por defecto el valor 0, e y, que le vamos a poner por defecto el valor 1. ¿Bien?
Acá vamos a definir la variable de salida igual a x más y retornamos el valor de salida. Bien, ahí ya tenemos hecha la función que calcula la suma. Recuerden que no es una buena práctica tener distintos puntos de retorno en las funciones. Lo que siempre tenemos que hacer es cargar el resultado en una variable y luego retornarla, ¿sí? Esto se los digo porque pueden haber funciones en las cuales en función de alguna entrada se hace una cosa o se hace otra distinta. No está bueno en cada una de esas opciones tener una salida diferente. Un ejemplo, una función que se llame, no sé, por ejemplo, suma o resta. ¿Está bien? Entonces, en función del primer parámetro de acá, que le vamos a poner opción, por defecto va a ser 0. Pero esto es una función que puede hacer o la suma o la resta de estos dos números, x e y, en función de lo que valga la variable opción. Si la variable opción vale 0, hacemos la suma. Si la variable opción vale 1, hacemos la resta. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Primero un if opción es igual a 0, tenemos que hacer la suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que yo les digo que no está bueno hacer es hacer acá return x más y, y por otro lado el if opción igual a 1 retorno x menos y. Lo que yo les aclaraba recién, que esto no es una buena práctica, y lo que tenemos que hacer en este caso es, lo guardamos en una variable salida, acá, lo guardamos en otra variable salida acá, en la misma, perdón, variable salida, y luego retornamos el valor de salida. Bien. Ven que en función de lo que hago, se carga el valor correspondiente en salida y luego hay un único punto de retorno. ¿Ven? Una única línea de retorno. ¿Sí? Se puede, seguramente, que definir la variable salida primero. Así. Bien. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿cómo llamamos a esta función? Bueno, tenemos la función definida y acá la vamos a usar. Pónganles que, por ejemplo, en el programa principal tenemos dos variables. A, que vale 3, y B, que vale 5. Entonces vamos a llamar a la función y a la función suma o resta y vamos a guardar su resultado en la variable n. ¿Cómo sería esto? Bueno, suma o resta, queremos que haga la suma, entonces le vamos a poner 0 como primer parámetro y luego le pasamos el valor de a y el valor de b. Si nosotros acá hacemos un print de n, nos tendría que devolver 8. Bien, vamos a hacer la prueba. Bien, 8. Si acá le cambiamos este valor y le ponemos 1, nos tiene que devolver 3 menos 5 menos 2. Bien. Bueno, otra posibilidad es, como le pusimos parámetros por defecto, podemos no pasarle algún parámetro. Por ejemplo, si llamamos a la función sin ningún parámetro, como todos tienen parámetros por defecto, las variables dentro de la función van a tomar los valores por defecto. ¿Bien? Opción va a valer 0, x va a valer 0 e y va a valer 1. O sea que si yo llamo a la función vacía, acá lo que va a hacer es la suma de 0 más 1. El resultado debería ser 1. Ahí está, 1. Y entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, no pasarle alguno de los parámetros y solo pasarle y. ¿Bien? O sea, no le pasamos opción, no le pasamos x, pero le pasamos un valor para y. Y ponemos que y sea igual a 4. ¿Bien? Ahora el resultado va a ser, opción va a tomar el valor por defecto porque no le dimos ningún valor acá como entrada. X va a tomar el valor por defecto, pero y va a tomar el valor 4. O sea que ahora la suma va a ser la suma y el resultado va a ser 4. ¿Bien? Ahora le podemos modificar también, le podemos poner un valor a la variable x. X puede valer 5 y ahora en el resultado va a ser 9. Bien, ven que acá estoy cambiando el orden de los parámetros. Y luego puedo también modificar opción. Y opción lo puedo poner en 1.
Y ahora va a ser la resta de 5 menos 4, que debería dar 1. ¿Bien? Ven que al ponerle parámetros valores por defecto a los parámetros, puedo no pasarle todos los parámetros a la función, que la función funciona, y luego al usar los nombres de los parámetros acá como entrada, puedo modificar el orden. Acá también puedo usar variables como entrada, acá puedo usar A y B, por ejemplo. Acá lo que estoy haciendo es 5 menos 3, ¿ven? Puedo hacer 5 más 3 y demás. Bien. Bueno, espero que con esto... bueno, perdón. Otra cosa que no les aclaré es que las funciones pueden retornar también varias cosas, de a pares de cosas. Por ejemplo, podemos hacer una función que se llame suma y resta, ¿no? Es una función que calcula la suma y la resta. Vamos a modificarla, suma y resta. Ya no va a tener un parámetro como entrada de opción porque va a ser las dos cosas. Le ponemos 0 y 0. Y acá vamos a definir dos variables. Suma en 0 y resta también en 0. Bien. Perdón, no hace falta que las definamos. Vamos a hacer esto así. Suma va a ser x más y la resta x menos y. Y acá vamos a retornar suma, coma, resta. Bien. Entonces, cuando vayamos a usar a la función suma y resta, nos vamos y queremos captar la salida. Acá tenemos que pasarle, separados por comas, la misma cantidad de cosas, de la misma cantidad de variables que retorna la función. O sea, en este caso serían n, y le podemos poner s y r. S de suma y r de resta. Bien. Entonces aquí imprimimos s, vamos a tener la suma de a y b. Y si imprimimos r, vamos a tener la resta de a y b. Acá vamos a darle el orden correcto, x e y. Entonces, en S tenemos que tener A más B, o sea 8. Y en R tenemos que tener A menos B, o sea menos 2. ¿Ven? Vamos a probar. ¿Ven? 8 y menos 2. Entonces de esta manera pueden retornar más de una cosa de una función. Separando por comas acá y luego capturando esa salida de retorno también en variables separadas por coma. ¿Bien? Obviamente con las mismas cantidades. Bueno, estamos con eso y lo último que les quería decir es que bueno, ahora les vamos a subir también el trabajo práctico, que son algunos ejercicios, de nuevo como lo hicimos el otro día acá a través del Colab. Bueno, creo que con eso estamos, ya con esa información pueden hacer el trabajo práctico. Les mandamos un saludo y que tengan una buena semana. Hasta luego.